Saludos a todos. Grato placer poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Vamos a iniciar leyendo el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nosotros en el tema pasado estuvimos viendo cómo Jesucristo dio su vida por nosotros, cómo a través del sacrificio de Cristo nosotros podíamos recibir ese bautismo del Espíritu Santo, esa salvación, algo que no podíamos obtener a través de la ley. No se podía a través de la ley. Hemos visto cómo la ley es imposible para el hombre. Es imposible. Pero a través de la misericordia de Dios, a través de su gracia, mandó a su Hijo Jesucristo y nos permitió a nosotros la gracia, la salvación. Esa gracia que no hay manera de pagar. Eso es gracia, algo que recibimos y no merecíamos. Eso es gracia. Por eso en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Veíamos esta palabra. Con Cristo fuimos juntamente crucificados. Escuchamos: mucha gente conoce, Cristo murió en la cruz. Pero debemos conocer, juntamente con Cristo, nosotros fuimos crucificados. Pero el hombre murió. Sí, el hombre murió. El antiguo hombre murió. Por eso la palabra nos dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros debemos entender esta palabra. Luego de recibir la salvación, de recibir el perdón del pecado, ese pecado que cometió Adán, que nos alejó totalmente de Dios, que nos dirigía directamente hacia el infierno, de ese pecado nosotros recibimos la libertad. Las puertas del cielo se abrieron. Y en verdad, nosotros debemos dar muchas gracias a Dios por esto. Muchas gracias. Porque a alguien que iba camino hacia el infierno, Dios le dio la oportunidad para cambiar totalmente ese camino e ir directamente al cielo. Por eso nosotros recibimos
una nueva vida, una nueva vida. De ahí nace el cristianismo, cristiano. ¿Quién es cristiano? Conoce y cree en Cristo, en lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros, en la salvación que Él nos dio. Y con esa salvación nos dio una vida nueva, una vida nueva. Dice la palabra, vamos a ver, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia nos enseña sobre esa nueva criatura. Nueva criatura. Porque nosotros debemos de entender, nosotros fuimos contaminados, todos fuimos contaminados por el pecado. Por eso a través de la muerte de Cristo, a través del derramamiento de sangre, juntamente con Él, nosotros fuimos a la cruz y juntamente con Él resucitamos. Pero ese Cristo pasó a cada uno de nosotros. Cristo vive en cada uno de nosotros. Cristo está en nosotros. La Biblia habla mucho. Cristo en mí. Nosotros estamos cubiertos por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. Y hemos recibido esa nueva vida, esa nueva vida. Mucha gente piensa, ya yo recibí la salvación, ya yo voy al cielo, por eso, ya yo voy a caminar como quiera. Yo voy a hacer como quiera. El que tenga ese pensamiento no ha recibido la gracia. No ha recibido esa vida nueva. No la ha recibido. Porque ese es un corazón orgulloso. Ese es un corazón de que lo que recibió se lo merecía. Ese es un corazón que no entendía la situación a la cual estaba. Estaba al borde del infierno. De ahí nosotros fuimos rescatados. De ahí fuimos rescatados. Por eso cuando un cristiano camina, su vida solamente puede pensar en la gracia que ha recibido, en la gracia, en cómo conocer la voluntad de Dios para caminar juntamente con Dios, juntamente con Dios. Y para eso está la iglesia, para eso compartimos la palabra, porque esto no termina en la salvación, no termina. Comenzamos una nueva vida. Y cuando usted nace de nuevo, como le decía Jesús a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Cuando usted recibe esta nueva vida, usted necesita mucha palabra, usted necesita mucha enseñanza, usted necesita a Dios. Para todas las cosas necesita a Dios. Porque somos nueva criatura. Nueva criatura. ¿Qué puede hacer una nueva criatura? Un niño pequeño, ¿qué puede hacer? Sin sus padres,
hay mucho problema. Hay mucho problema. Si sus padres no están ahí, o muere o alguien más va a tomar. Alguien más lo va a criar. Por eso nosotros debemos apegarnos a Dios, a su voluntad y conocer esta nueva vida que ha llegado a cada uno de nosotros. Que ha llegado. Libro de Efesios, vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí la palabra nos está hablando de buenas obras. Buenas obras. Nosotros hemos visto en el libro de Romanos, en el libro de Génesis, que del ser humano, ¿qué sale? Continuamente mal. No podemos hacer el bien, no podemos hacer lo bueno. ¿Pero qué nos dice esta palabra? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta palabra es muy maravillosa. Muy maravillosa esta palabra. Dice la palabra que nosotros fuimos creados, nueva vida, nuevo nacimiento. Recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo. Fuimos creados para buenas obras. Pero estas obras, ¿de dónde salen? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es muy importante nosotros conocer la voluntad de Dios. Porque si no conocemos la voluntad de Dios, nunca podremos andar en estas buenas obras. Porque estas buenas obras ya Dios la preparó para cada uno de nosotros. Ya Dios las preparó. Y por eso es que en nuestro camino, en nuestra vida, nosotros debemos apoyarnos en Dios, debemos apoyarnos en su palabra. Debemos utilizar ese Cristo que está en nosotros, ese Espíritu Santo, para comunicarnos con Dios, para aprender su palabra, para conocer su voluntad. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó. ¿Y qué le decía a él, a sus discípulos? Vamos a ver, San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo les dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan mis discípulos a los demás, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prediquen el Evangelio. Eso es muy importante, muy importante. Ustedes se imaginan, los discípulos de Cristo no predicaron. Ellos, en ese tiempo era muy difícil predicar la palabra, porque podían recibir situaciones, podían morir. Vamos a decidir no predicar, ya nosotros somos salvos, recibimos la gracia. Ya Dios mandó a Cristo para salvarnos. Si ellos no predican, hoy en día nosotros no tuviéramos el Evangelio, no tuviésemos la Biblia. Por eso, ese mensaje de Cristo, ese mandato de Cristo, es el principal de todos. Es el principal. Nosotros debemos predicar el Evangelio, predicar esa buena nueva que hemos recibido. Esa buena noticia hay que llevársela a otras personas. Porque si las personas no creen en Cristo, no conocen su trabajo, las personas no se podrán conectar con Dios. Se quedarán en la antigua vida y no nacerán de nuevo. No nacerán de nuevo. Por eso es nuestro deber predicar el Evangelio. Es muy importante. Por eso, en ese tiempo, discípulos, personas que recibieron luego la salvación, ellos predicaron mucho el Evangelio, con todo corazón, sin importar lo que les sucediese. Ellos decidieron su corazón para predicar el Evangelio. No importa quién, no importa la situación que podían pasar. Ellos predicaron el Evangelio. Y por eso hoy en día el Evangelio está aquí, República Dominicana. El Evangelio se ha difundido en todas partes y nosotros debemos seguir difundiéndolo. Debemos seguir difundiendo. Vamos a ver un caso de un siervo de Dios. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Vamos a ver desde el capítulo 6, versículo 8. Vamos a ver un poco esta palabra. Capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban,
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Vamos a continuar en el versículo 54. Es muy importante que puedan leer este capítulo completo. Cómo Esteban narra desde Abraham hasta Jesucristo. Todo él explica. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al hombre y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, poca gente ha escuchado sobre Esteban, porque Esteban aparece muy poco en la Biblia, pero apareció. Y en verdad nosotros podemos darnos cuenta que fue un gran siervo de Dios. Un gran siervo de Dios. Dice la palabra que Esteban tenía mucha sabiduría. Y él predicaba la palabra. Predicaba sobre Cristo. Porque él sabía, a través de Cristo es la única forma de recibir la gracia, de recibir la salvación. Pero en esa época, mucha gente no creía en Cristo. Cristo lo crucificaron.
porque él dijo mentiras, porque él se hacía el Hijo de Dios. Mucha gente tenía esa creencia. Por eso cuando ellos escuchaban que Esteban estaba predicando sobre Jesucristo, ellos no querían. Jesucristo, van a cambiar las leyes de Moisés. Nuestro padre Abraham. Ellos muy afianzados, esos conocimientos de Abraham, de Moisés, conocían mucho. Pero nosotros vemos cómo en Abraham Dios da una gran promesa. Esa simiente, la cual iba a ser Cristo. Pero el pueblo estaba nublado, no aceptaba. Por eso ellos tomaron a Esteban. Esteban, ¿qué tú estás diciendo? ¿Es verdad que tú estás blasfemando? Y Esteban comenzó a predicar el evangelio. Dice la palabra que ellos pusieron testigos falsos. En ese tiempo era la palabra de ellos contra la tuya. Y si habían 2 o 3 testigos, ya había mucho problema. Mucho problema. Hoy en día se utiliza, que tiene que haber pruebas, tiene que haber esto, aquello. En ese tiempo no. Por eso cuando a Esteban lo están juzgando, él comienza a enseñarles. Comienza a enseñarles al pueblo. Miren, ustedes recuerdan, Dios le dio la promesa a Abraham. Dios le dio la promesa a Abraham. Y Abraham caminó así. Luego el pueblo fue a Egipto. Duró 400 años. Fue rescatado por Moisés. Por la desobediencia. Por eso le hablaba fuerte. Por la desobediencia de sus padres. Porque ellos eran descendientes de ahí. Duraron 40 años en el desierto. Luego otra vez desobedecieron. Por eso Dios mandó a Cristo. Pero cada vez que Esteban hablaba, ellos más se enfurecían. Cállate, no te queremos escuchar, cállate. En verdad, nosotros vemos cuando nuestro corazón se cierra, cuando no tenemos discernimiento, hay mucho problema. Esteban les estaba enseñando el corazón a ellos para que reconocieran su corazón. Delante de ustedes no hay buenas obras, nunca las ha habido desde Abraham. No pueden ganarle a la ley de Dios, no se puede. Pero vemos el corazón de ellos. Les picaba, le molestaba, pero no aceptaban. ¿Quién puede cambiar? El que escucha, es verdad. Por la historia, por mi corazón, yo no puedo. Por eso yo necesito un Salvador. Pero ellos, no. Ellos tenían su propia razón. Ellos tenían su propia historia. Ellos tenían la sangre que corría por sus venas. Y no querían aceptar.
Por eso que ellos decidieron, vamos a apedrear a Esteban. Vamos a apedrearlo. No queremos escucharlo, no queremos. Una palabra muy buena, una palabra muy maravillosa, una palabra de gracia. Esa es la palabra de Dios. Pero el que no reconoce su corazón, el que no se humilla, no puede aceptar esa palabra. Esteban, aunque ellos no querían escuchar, él siguió predicando, siguió compartiendo, sin miedo, sin miedo. Ellos querían, Esteban, retráctate, di que Cristo no sirve. Pero Esteban siguió predicando el Evangelio hasta su muerte, hasta su muerte. Pero Esteban estaba claro, su corazón, yo me voy a encontrar con Dios, con Cristo, yo me voy a encontrar. Dios, dale la gracia a estos para que cambien sus corazones, para que cambien. Permítele la gracia a ellos para que reciban la palabra, para que reciban la palabra. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. Ahí estaba un joven llamado Saulo. Saulo, que nosotros conocemos como Pablo, fue un gran siervo de Dios. Pero al principio, él no aceptaba a Cristo. Él perseguía a los cristianos. Perseguía muy fuertemente. Muy malo. Muy malo. Hasta que recibió la gracia, hasta que entendió el trabajo que había hecho Cristo. Por eso Pablo fue uno de los que predicó más el Evangelio. Más el Evangelio. Pablo predicó el Evangelio grandemente. Grandemente Pablo predicó el Evangelio. En uno de sus viajes predicando el Evangelio, vamos a ver Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados,
dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Nosotros aquí podemos ver en uno de los viajes de Pablo, antes llamado Saulo, cómo él decidió su vida para predicar la palabra, para predicar sobre Cristo. Dice la palabra que ellos se encontraron con una mujer que adivinaba. Y ellos le sacaron ese espíritu inmundo. Pero las personas que se beneficiaban de ella, ellos dijeron:
pero ven acá, ya perdimos nuestro negocio, nuestra esperanza se fue, nuestro dinero se fue. ¿Quién fue que hizo eso? Por eso mandaron a buscar a Pablo y a Silas. Y dijeron, ellos son judíos, ellos están blasfemando, ellos están hablando otras cosas que no son de los romanos, métanlo a la cárcel. Le dieron sus latigazos fuertemente y los amarraron en la cárcel. Dentro de la cárcel los amarraron. Por eso nosotros vemos el corazón de ellos. La palabra no nos dice, ellos estaban murmurando, ellos estaban desolados. Es difícil cuando a ustedes lo juzgan y ustedes saben que no han hecho nada. Esa es una de las cosas más complicadas. Tú estás mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Pablo y Silas, ellos estaban tranquilos. Mientras ellos estaban en la cárcel, dice la palabra, ellos estaban alabando, estaban orando. Y los presos escuchaban esas alabanzas. Por eso dice la palabra que en la noche vino un fuerte terremoto. Todas las puertas se abrieron. Fueron desatados. Por eso el carcelero que estaba cuidando, cuando vio esta situación, que él despertó, que todo estaba, él inmediatamente se quiso quitar la vida. Porque en ese tiempo era muy difícil. ¿Cómo el carcelero iba a decir, ellos rompieron las puertas y se fueron? ¿Quién les iba a creer? ¿Quién les iba a creer lo que había sucedido? Nadie. Por eso él tomó su espada. Ya, déjame quitarme la vida. Es mejor así. Así se puede decir que ellos me mataron y se fueron. Pero que yo los dejé ir, mucho problema. Perderé yo y perderá mi familia, y como quiera me van a matar. Por eso cuando Pablo vio que él iba a sacar su espada para matarse, él gritó y les dijo, estamos aquí, no te preocupes que estamos aquí, no nos hemos ido, estamos aquí. Ellos estaban ahí. Aunque todo estaba abierto, ellos podían irse. Ellos decidieron quedarse. Por eso cuando ese carcelero vio la gracia que había sobre Pablo, sobre Silas, él inmediatamente se dio cuenta de algo. Ellos tienen a Dios. Ellos tienen a Dios. Y le hacía una pregunta. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Y qué respondió Pablo? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Señor Jesucristo. Cree en Cristo. Y ellos ahí comenzaron a predicarle el Evangelio. A predicarle el Evangelio. Predicaron el Evangelio a él, le predicaron el Evangelio a su familia. Y ellos recibieron la salvación. Ellos recibieron la salvación. Por eso nosotros vemos como un cristiano, un seguidor de Cristo,
fue llevado a la cárcel injustamente. Y ellos aprovecharon esa oportunidad para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Porque ese fue el principal mandato que Cristo nos dio. Vayan y prediquen el Evangelio. Nosotros recibimos esa vida nueva para nosotros caminar en buenas obras. ¿Y quién preparó esas buenas obras? Dios. Dios las preparó de antemano. Por eso Pablo, ellos aprovecharon la oportunidad, cualquier situación, tranquilo, en dificultad, encerrados, para predicar el Evangelio, para predicar el Evangelio. Por eso dice la palabra que al otro día, los magistrados cuando vieron, pero no podemos juzgarlo por nada a ellos, suéltenlos. Pablo les mandó a decir, no, ustedes nos azotaron, nos encerraron, sin ningún proceso judicial, sin nada. Y ahora sí, suéltenlos. No, que vengan ellos, vengan ellos. Nosotros debemos de entender, el cristiano camina con la voluntad de Dios. Camina con la voluntad de Dios. La palabra dice, nosotros nos pueden juzgar, nos pueden decir muchas cosas, pero debemos tener claro una cosa. Pablo no caminó como quiera. Pablo lo juzgaron injustamente. Por eso Pablo, cuando le dijeron vete, no, que vengan ellos, que vengan ellos. No podemos manchar. Ellos no nos pueden manchar a nosotros, porque nosotros no hemos hecho nada. Y nuestra misión es predicar el Evangelio, es predicar el Evangelio. Y ellos estaban caminando en esas buenas obras que Dios preparó para ellos. Y eso les permitía a ellos poder predicar el Evangelio. Poder predicar el Evangelio. Yo veo mucha gente que los juzga, que los condenan y quieren utilizar la palabra para escudarse. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero a ti te están juzgando por esto. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? No dicen nada. Debemos tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque yo soy cristiano, porque yo tengo la palabra, ¿puedo hacer como quiera? No, no es así. Dios nos permitió una vida nueva para nosotros caminar juntamente con Él. Juntamente con Él. Por eso nosotros, viendo el corazón de Pablo, el corazón de Silas, Pablo, que estuvo presente en la muerte de Esteban, que después de ahí se dedicó a perseguir a los cristianos. Aquí lo vemos, predicando el Evangelio. Por eso nosotros debemos entender una cosa. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios cambia. Y es lo único que nosotros podemos utilizar para ver el cambio en nosotros mismos y cambiar a otras personas. Por eso debemos predicar la palabra. La palabra de Dios no es simplemente
ya recibí la salvación. No. Dentro de la palabra hay muchas cosas, hay mucha gracia, hay mucho poder. Y Dios trabaja en cualquier persona, cualquier persona. Pablo, dice la palabra, él era romano. Lo estaban juzgando como que él era judío. Él estaba predicando en Roma la palabra. Estaba predicando sobre Cristo. Y nosotros vemos cómo el Evangelio, cómo la palabra de Dios cambia totalmente a las personas. Cambia. Porque la palabra de Dios nos muestra nuestro corazón, nuestro sí mismo, y nos da la gracia para nosotros cambiar por medio del poder de Dios, por medio de su gracia, Por eso nosotros vemos cómo dentro de la palabra de Dios, cómo dentro de un mandato de Cristo de predicar el Evangelio, dentro de eso hay mucha gracia, hay mucha misericordia, hay un camino que Dios preparó para nosotros, para que nosotros andemos en buenas obras. Todo dentro de predicar el Evangelio, de seguir el mandato de Dios, Por eso nosotros, como cristianos, debemos tener siempre en nuestro corazón el predicar el Evangelio. Donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestras amistades, hay que mostrarle esa gracia que Dios ha dado a este mundo, que Dios nos ha permitido una oportunidad que perdimos con Adán, pero con Cristo Dios nos ha dado nuevamente una vida. Yo quiero compartir hasta aquí en este día. Voy a orar para terminar. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos ha permitido un corazón, Señor, de agradecimiento, un corazón de reconocer la gracia que hemos recibido, Señor. Cómo usted nos permitió esta vida nueva para caminar juntamente con su palabra, para caminar con Cristo. Y usted, Señor, nos da la oportunidad de nosotros ser instrumentos suyos, de nosotros poder caminar y servirle y predicar este evangelio que nosotros hemos recibido, Señor. Por eso denos la gracia para que todo el que esté escuchando su palabra pueda recibirla en su corazón y podamos transmitirla a otros, Señor. Todas las cosas las dejamos en su mano y le hemos orado en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por participar.